tardes, primer año. Espero que anden bien. Espero que hayan podido ver la clase anterior, la de normas. Que hayan podido trabajar. ¿Sí? Que ya saben que ante cualquier duda me pueden consultar. ¿Sí? Vamos a arrancar con la clase de hoy. ¿Sí? Vamos a hablar, antes de arrancar, quería decirles un poco de lo que vamos a hablar, que es sobre el Estado, ¿sí? La Constitución Nacional. Bien, recuerden que en nuestra materia vamos a ver durante todo el año, ¿no? Los derechos, ¿sí? Las garantías constitucionales, las obligaciones que tenemos como ciudadanos también, ¿sí? Cómo se divide el Estado, bien. Pero bueno, para ello tendríamos que analizar estos conceptos básicos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? El Estado, la Constitución Nacional y cómo se compone, bien, el Estado. Bien, para ello vamos a pasar a la próxima filmina. Ahí está. Bueno, me voy a poner acá, me corro. A ver, ahí está. Bien. Recuerden que bueno, hay muchas, digamos, conceptos, ¿sí? Sobre lo que es el Estado. Nosotros vamos a analizar su concepto legal, bien, y vamos a decir que el Estado, ¿sí? Es la nación política y jurídicamente organizada, bien. Una nación, bien, es conjunto, ¿sí? de personas que comparten justamente una cierta cultura, una tradición, bien, una misma lengua también, ¿sí? Y ciertas, digamos, características, ¿sí? Entonces este conjunto de personas, ¿sí? Que comparten este tipo de idiosincrasias, bien, van a estar organizadas, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente se conforme el Estado. Bien, entonces ahí ya vemos que Estado y nación son dos conceptos totalmente diferentes. A veces los confundimos y parecen que son iguales, pero son totalmente diferentes, ¿sí? El Estado se compone de la nación, ¿sí? Que va a estar organizada de manera política, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver cómo se compone o cómo se conforma esta organización política, y jurídica, ¿sí? Recuerden la clase pasada que vimos lo de las normas jurídicas, ¿sí? Y cada vez que escuchen esta palabra, relaciónenlo con la cuestión legal, ¿sí? Con leyes, sí, con la legalidad. Entonces, tiene que haber un marco legal, ¿no? Entonces también vamos a ver en la clase de hoy cómo es este marco legal y cómo se llama y cuál es, ¿sí? Cuál es esa ley suprema, bien, que organiza al Estado o organiza a esta nación para poder llegar a ser un Estado. Bien, bueno, eh, para que sea factible, ¿sí? Un Estado debe haber ciertos elementos, ¿sí? El primer elemento, ¿sí? Es la población, ¿sí? No puede existir un Estado si no hay población, ¿sí? Ese es uno de los elementos. El otro es el territorio, ¿sí? Eh, nuestro, nuestro país, por ejemplo, el Estado argentino, ¿sí? Tiene no solamente el territorio terrestre, que es el que estoy marcando acá, ¿no? Que es este, ¿sí? Sino que también tiene un territorio marítimo, ¿sí? Que se extiende, ¿sí? Aproximadamente por acá. Tiene un territorio aéreo también, ¿sí? Es decir, que por ejemplo cualquier eh, avión, ¿sí? Sí, cualquier avión que sobrevuele tiene que pedir permiso, ¿sí? Porque está entrando a nuestro territorio, ¿sí? Y bueno, por último, la última, el último elemento, ¿sí? Es la soberanía. La soberanía es el poder, ¿sí? De decisión,
¿sí? Que tiene esta población sobre, ¿sí? Sobre su territorio, bien, o sobre el propio Estado. Si viene otro Estado a decidir sobre nosotros, perdemos esa soberanía, bien, y perdemos poder, y ahí ya perdemos incluso uno de los elementos que hacen factible al Estado. Entonces la soberanía es ese poder que tenemos los ciudadanos de decidir sobre nosotros mismos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos el poder de elegir a nuestros representantes, ¿sí? Para que, bueno, gobiernen. Bueno, acá les traje, o sea, les muestro estos tres tipos de elementos, ¿sí? Hay algunos que consideran que el gobierno también es un elemento, ¿sí? Pasamos entonces a la otra filmina en función de esto, ¿sí? Ya tenemos más o menos una idea, ¿no? De lo que es el Estado, cómo se conforma, ¿sí? Y digamos cuál es su concepto y cuáles son los elementos, ¿sí? ¿Qué se necesita para que exista un Estado? Bien. Bien. Su marco jurídico, ¿sí? Recuerdan que anteriormente habíamos dicho que necesitamos de una organización jurídica. Su marco jurídico es la Constitución Nacional, ¿sí? Este librito que ven acá, es el mismo que tengo yo acá, ¿sí? La Constitución Nacional Argentina, ¿sí? Bien, ¿qué es la Constitución? Es la ley suprema por la cual rige un Estado, ¿sí? Va a necesitar un marco legal, ¿bien? ¿Qué quiere decir que sea la ley suprema? Justamente que ninguna otra norma jurídica, ninguna otra ley, ¿sí? puede contradecirla, ¿sí? Nadie puede contradecir a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional se encuentra por encima, ¿sí? de cualquier ley que se haga, digamos, en nuestro territorio, ¿sí? De una ley nacional, una ley provincial, ¿sí? Un decreto de necesidad de urgencia, nadie, ninguna otra ley, ninguna otra norma jurídica puede contradecir lo que dice la Constitución Nacional. Bien, este es nuestro marco legal. Vamos con la organización política. Esta sería como la organización jurídica. Y después volvemos, ¿sí? La organización política en nuestro país, ¿sí? va a estar dividido por los tres poderes, ¿sí? El poder ejecutivo, ¿sí? Más adelante en otras clases vamos a profundizar en cada uno de estos poderes, ¿bien? Pero la organización política se basa en el poder ejecutivo, ¿sí? El poder legislativo, ¿sí? y el poder judicial. Como ven, ¿sí? ninguno es más importante que el otro, ¿sí? Los tres poderes se complementan, ¿sí? y de alguna manera hay un control justamente para que ninguno de esos tres poderes tenga más importancia que el otro, ¿sí? Después más adelante vamos a ver cómo se controlan estos tres poderes, ¿sí? Pero bueno, hacemos un pequeño, ya que estamos acá, una breve explicación. El poder ejecutivo sería el presidente de la nación, ¿sí? Bien, y lo elegimos nosotros, los ciudadanos. El poder legislativo vendría a ser eh, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿sí? los diputados y los senadores, que se llama legislativo porque son quienes hacen las leyes, ¿bien? Y el Poder Judicial, ¿sí? Los jueces, ¿bien? Los jueces también entrarían en esta organización política. Entre los tres poderes se realiza, digamos, un control para que sea lo más equilibrado posible. Bien, después claramente vamos a debatir sobre este control, de esta manera, si consideran que en sí esto funciona o no, bien, pero esta es la forma de organización política que tenemos en nuestro país. Bien, bueno, volviendo al marco legal, ¿sí? Bien, recuerdan que anteriormente
les había dicho que la Constitución Nacional es la que se encuentra por encima, ¿sí?, de esta pirámide, ¿bien? Junto con los tratados internacionales de derechos humanos. Esto quiere decir que ninguna otra norma jurídica puede contradecir, ¿bien? Por eso mismo se encuentra arriba de todo en esta pirámide, ¿bien? Luego están las leyes nacionales, ¿sí? Las leyes nacionales las realizan, ¿sí?, como habíamos dicho con anterioridad, el poder legislativo, ¿sí? Pasa por la Cámara de Diputados y luego por la de Senadores o viceversa, puede iniciarse por cualquiera de las dos el proyecto de ley para luego, una vez aprobado en una Cámara, ¿sí?, pasa por otra Cámara, ¿sí?, y por último tiene que tener la aprobación, ¿sí?, del Poder Ejecutivo, del Presidente de la Nación. Esa es una forma, por ejemplo, de controlarse, ¿sí?, entre los poderes. Es más, el Poder Judicial también puede considerar si es constitucional o inconstitucional una ley, ¿sí? Pero bueno, esto mismo, como es mucha información, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? El cómo se hace una ley. Pero, ¿sí?, siempre y cuando respetando, ¿sí?, la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Por debajo de las leyes nacionales se encuentran los decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? Y acá yo les pregunto, bien, ¿cuál es el decreto, ¿sí?, por el cual, ¿sí?, como actividad también para que lo busquemos, el número, ¿sí?, del decreto y si lo podemos ver, también los invito a que busquen en la página del boletín oficial, ¿sí?, el decreto por el cual nosotros en este momento estamos en cuarentena, en aislamiento social, ¿sí? Eso fue una decisión, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, ¿sí?, del Poder Ejecutivo Nacional, a través de que de un decreto. Los decretos se hacen cuando hay una urgencia, ¿sí?, como en estos momentos, por ejemplo, pero se llaman de necesidad y urgencia, y las puede dictaminar, ¿sí?, el Poder Ejecutivo, siempre y cuando, si ustedes ven en esta pirámide, no contradiga a una ley nacional, ni mucho menos a la Constitución Nacional. Bien. Por debajo de los decretos de necesidad de urgencia están las leyes que dictamina cada provincia, ¿sí? Recuerden que nuestro país se compone, ¿sí?, es un país justamente federal, bien, y se compone de un Estado nacional que convive con 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada una de estas provincias tiene leyes, ¿sí?, que las dictamina, ¿sí?, su poder legislativo a su vez. Bien. Los decretos provinciales, ¿sí?, están por debajo de las leyes provinciales, bien, que son las decisiones ¿sí?, que toma cada gobernador, ¿sí?, o cada gobernadora de cada provincia. Y por debajo, ¿sí?, de estos decretos están las ordenanzas municipales, ¿sí? Las ordenanzas municipales las realizan, ¿sí?, el poder legislativo, es decir, los concejales, por ejemplo, de cada municipio, ¿sí? Y la votan como cualquier otra ley, ¿sí? En sí la pirámide es mucho más amplia, tiene otras cuestiones, ¿sí?, pero no vamos a ahondar en estos momentos en cada una, digamos, de estas otras normas jurídicas. Bien, nos basamos en estas que tenemos acá, ¿sí?, para entender la pirámide, ¿sí?, la pirámide de Kelsen, bien, en donde muestra, ¿sí?, que la ley más importante es esta, ¿sí?, y ninguna otra norma, ¿sí?, puede contradecirla. Bien, ahí está. Bueno, espero que en la clase de hoy hayamos aprendido un poco también un poco más sobre el marco jurídico, ¿sí?, el marco legal de cómo se compone el Estado, cuál es su concepto y los elementos del mismo, ¿sí? Cualquier duda, como siempre,
no, no duden en preguntarme, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande, ¿sí? Y nos estamos viendo la próxima. Hasta luego.